El trueno rugía como una bestia enfurecida mientras trabajaba la madera. Mis manos, callosas y fuertes tras años de dar forma a tablas y vigas, se movían con precisión, incluso mientras el cielo temblaba sobre nosotros. El maestro Jenkins estaba impaciente por tener el nuevo granero, y ni siquiera la tormenta que se avecinaba podía detener el trabajo. «Más rápido, Moses». Su voz cortaba el aire húmedo como un latigazo. «Ese granero tiene que estar terminado antes de que llegue el algodón». Mantuve la mirada baja, concentrado en la junta que estaba encajando. «Sí, amo», respondí con palabras amargas en la lengua, aunque mi voz se mantuvo firme. Hacía tiempo que había aprendido a ocultar mis pensamientos tras una máscara de sumisión. Era conocido en todo el condado como el mejor carpintero entre los esclavos. Mis manos podían transformar la madera en bruto, en muebles que alcanzaban altos precios en el mercado, en estructuras que resistían las feroces tormentas de Georgia. No se me escapaba la ironía de que construyera cosas bellas y resistentes, mientras que mi propia vida era fea e impotente. Las primeras gotas pesadas de lluvia comenzaron a caer mientras el amo Jenkins inspeccionaba mi trabajo, con el rostro contraído por un disgusto permanente. «Trabajarás toda la noche si es necesario. No me importa la tormenta». Dio una patada a un montón de virutas de madera, esparciéndolas por el trabajo que acababa de barrer. «¿Me entiendes, chico?» Tenía 36 años y ya me salían canas en la barba. Pero para él siempre sería chico. «Sí, amo», respondí con la familiar sensación de rabia calentándome el pecho, incluso cuando la lluvia comenzaba a enfriar mi piel. Mientras se alejaba, observé su espalda. La tranquila confianza de un hombre que nunca había cuestionado su derecho a poseer a otro ser humano. Apreté el martillo con más fuerza, sintiendo su peso, su potencial. Luego volví a mi trabajo, clavando clavos con una fuerza precisa y controlada. La tormenta se intensificó a medida que avanzaba la tarde. Los demás esclavos habían sido llamados desde los campos, pero yo permanecí en mi puesto, con el granero a medio construir, ofreciendo poca protección, mientras el viento empujaba la lluvia hacia los lados. Los relámpagos iluminaban el cielo, iluminando la plantación en un breve cuadro fantasmal. «Moisés». La voz pertenecía a Elijah, uno de los jóvenes jornaleros. Corría hacia mí, con su delgado cuerpo inclinado contra el viento. «Moses, se han llevado a Sara al poste». Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Sara era mi esposa, la madre de mis 2 hijos y el centro de mi mundo. En todos los años de nuestra esclavitud, nunca la habían azotado. «¿Qué ha pasado?» Dejé caer mis herramientas y me dirigí hacia la casa principal. «Ha roto un plato mientras limpiaba», jadeó Elijah, esforzándose por seguir el ritmo de mis largas zancadas. «La señora Jenkins dice que lo ha hecho a propósito». Un rayo cruzó el cielo, ahora más cerca, y el trueno que le siguió pareció sacudir el suelo bajo nuestros pies. Pero la tormenta en mi pecho era más feroz que cualquier cosa que pudiera producir el cielo. Llegué a la parte trasera de la casa principal justo a tiempo para ver al capataz, un hombre cruel llamado Barrett, atando las muñecas de Sara al poste de azotes. Mis hijos, David y Naomi, de 8 y 5 años, estaban acurrucados en los escalones del porche, aterrorizados y llorando. Los demás esclavos de la casa habían sido obligados a reunirse y mirar, como advertencia para todos ellos. El señor Jenkins estaba bajo el alero del porche, aparentemente indiferente al momento inapropiado de un azote durante una tormenta peligrosa.
Su esposa estaba a su lado, con el rostro cubierto por una máscara de indignación justificada por un plato de porcelana roto. «Por favor, señor», oí suplicar a Sara con una voz apenas audible por encima de la tormenta. «Fue un accidente. El trueno me asustó». «Silencio», chilló la señora Jenkins. «Te has vuelto demasiado cómoda, demasiado descuidada. Barrett, proceda». Di un paso adelante sin pensarlo. «Señor Jenkins», llamé con voz firme, a pesar de la rabia y el miedo que me invadían. «La tormenta es peligrosa. Quizás el castigo podría esperar hasta que pase». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Los esclavos no intervenían en los castigos. Los soportábamos en silencio, apoyándonos unos a otros después con palabras de consuelo susurradas y remedios herbales para las heridas. Pero yo no podía permanecer en silencio. No con Sara. El amo Jenkins me miró con los ojos entrecerrados. «Vuelve a tu trabajo, Moses. Esto no te incumbe». «Es mi esposa», dije, una palabra sencilla, pero cargada de significado. A los ojos de la ley no teníamos derecho al matrimonio ni a los lazos familiares. Nuestros hijos pertenecían a Jenkins, no a nosotros. Pero en nuestros corazones, en nuestra comunidad, esos lazos eran sagrados. «Razón de más para que aprendas cuál es tu lugar», respondió Jenkins con frialdad. Asintió a Barrett. 5 latigazos más por la insolencia de Moses. Barrett sonrió, disfrutando de su trabajo como siempre. Levantó el látigo, con las correas de cuero mojadas por la lluvia, y lo bajó sobre la espalda de Sara. Su grito me atravesó más profundamente que cualquier dolor físico. Un rayo cayó sobre un árbol al borde de la propiedad con un estruendo ensordecedor. El viejo roble se partió por la mitad y una de las mitades cayó al suelo en una lluvia de astillas y hojas. En ese momento de distracción, me lancé hacia adelante, pero 2 de los ayudantes de Barrett, que habían anticipado mi reacción, me atraparon. «Sujétalo», ordenó Barrett. «Haz que mire». Me obligaron a arrodillarme en el barro, sujetándome los brazos mientras Barrett continuaba con su trabajo. Un latigazo. 2, 3. Los gritos de Sara se hicieron más débiles. La lluvia lavó su sangre en la tierra que cultivábamos, pero que nunca sería nuestra. Cuando terminaron, la soltaron y ella se desplomó en el barro. Me liberaron y me permitieron ir a buscarla para llevar su cuerpo destrozado de vuelta a nuestra cabaña. Mis hijos me siguieron, con sus caritas manchadas de lágrimas y lluvia. Dentro de nuestra pequeña cabaña con goteras, acosté a Sara con cuidado en nuestro jergón. Su vestido estaba hecho jirones. Su espalda era un entramado de marcas rojas y cortes abiertos. Envié a David a buscar a mamá Esther, la anciana que sabía curar, mientras Naomi me ayudaba a limpiar las heridas de Sara con nuestra preciada y escasa reserva de agua limpia. «Lo siento», susurró Sara con voz débil. No quise dejarlo caer. «Calla», la tranquilicé, acariciándole el pelo. «No fue culpa tuya. Nada de lo que ocurre en esta vida es culpa nuestra». Los truenos seguían retumbando en el cielo cuando mamá Esther llegó con su cesta de especias y hierbas. Apartó a los niños a un rincón y se puso manos a la obra, aplicando con delicadeza sus remedios en la espalda de Sara con sus manos nudosas. «Esta vez han ido demasiado lejos», murmuró la anciana, azotando en medio de una tormenta como si estuvieran invitando a la ira del mismísimo Dios. No dije nada, observándola mientras trabajaba, memorizando cada marca en la piel de Sara, cada oleada de dolor que cruzaba su querido rostro. Algo se estaba rompiendo dentro de mí.
algo que me había mantenido entero durante 15 años de esclavitud en la plantación de Jenkins, viendo cómo golpeaban a otros hombres y mujeres, sometido a un trabajo agotador y a humillaciones constantes. «Moses», llamó Sara débilmente buscando mi mano. «No mires así. No dejes que vean esa mirada en tus ojos. Te matarán por ello». Le apreté la mano y me obligué a cambiar de expresión, volviendo a la máscara cuidadosamente neutra que había perfeccionado. Pero por dentro algo había cambiado irrevocablemente. Después de que mamá Esther se marchara, después de que los niños finalmente cayeran en un sueño inquieto en un rincón de nuestra cabaña, después de que la tormenta pasara y fuera sustituida por una calma inquietante, me senté junto a Sara e hice un voto silencioso. Esta sería la última vez que mi familia sufriría a manos de los Jenkins. De alguna manera, algún día pronto, acabaría con esto. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente, el señor Jenkins vino al granero a medio terminar donde yo había reanudado mi trabajo, a pesar de haber estado despierto casi toda la noche cuidando de Sara. «La tormenta ha dañado el techo de la casa principal», me informó sin saludarme. «Tendrás que repararlo inmediatamente». Asentí con la cabeza, manteniendo la mirada baja como era debido. «Sí, señor». Y Moses añadió bajando la voz a un tono amenazador: «No creas que he olvidado tu impertinencia de ayer. Barrett se ocupará de ti una vez que el techo esté arreglado». Apreté las manos sobre mi cinturón de herramientas. «Sí, señor», repetí con palabras huecas y sin sentido. Mientras recogía mis herramientas y lo seguía a la casa principal, noté que se avecinaba otra tormenta en el horizonte. El aire estaba cargado de humedad y de violencia, al igual que mi propio corazón. Pasaron 3 días antes de que llegara la segunda tormenta. 3 días trabajando en el techo de la casa principal bajo el implacable sol de Georgia. 3 días volviendo cada noche a nuestra cabaña para encontrar a Sara febril y dolorida, con sus heridas negándose a curarse adecuadamente en las condiciones húmedas e insalubres de nuestro alojamiento. 3 días viendo a mis hijos volverse más callados, más temerosos, sobresaltándose con cada ruido que venía del exterior. 3 días en los que Barrett me recordaba cada vez que pasaba por allí. «En cuanto termines el techo, Moses, te tocará a ti». Acababa de terminar las reparaciones cuando el cielo se oscureció de nuevo. El señor Jenkins inspeccionó mi trabajo con su habitual ojo crítico, encontrando fallos en detalles menores, aunque la mano de obra era impecable. Me quedé de pie con la cabeza gacha, el martillo colgando del cinturón, pesado por las posibilidades. «Servirá», admitió finalmente. «Recoge tus cosas y preséntate ante Barrett en la cochera». «La tormenta se acerca rápidamente, señor», observé en voz baja, señalando el cielo que se oscurecía. «Quizá sea mejor esperar a que pase». Jenkins me miró con desprecio. «¿Te da miedo un poco de lluvia, chico, o solo intentas retrasar tu castigo?» Se acercó con la cara a pocos centímetros de la mía. «¿Necesitas que te recuerden cuál es tu lugar? Te estás volviendo demasiado orgulloso con tus habilidades de carpintero, creyéndote especial». No dije nada, pero mi silencio pareció enfurecerlo aún más. «¿Crees que no sé nada de tus pequeñas sesiones de lectura?», siseó y se me heló la sangre. «Barrett vio a tu chico con un libro de lectura. ¿Quién te ha estado enseñando?» A los esclavos les estaba prohibido leer. El castigo podía ser severo, desde azotes hasta la amputación de dedos, o incluso de un ojo, dependiendo del temperamento del amo.
Había estado enseñando a mis 2 hijos en secreto, garabateando letras en el suelo de tierra de nuestra cabaña y borrándolas rápidamente, utilizando carbón en trozos de madera que se podían quemar. Nadie, amo, mentí. El chico debe de haberlo encontrado en algún sitio. Mentiras. Jenkins se sonrojó de ira. Me agarró por el pecho de mi camisa gastada. Barrett dice que pilló al chico leyendo, no solo sosteniendo el libro. Y dice que cuando le preguntó dónde había aprendido, el chico mencionó tu nombre antes de darse cuenta. Se me encogió el corazón. David era demasiado joven para haber desarrollado el instinto de supervivencia que exigía la esclavitud. No habría sabido mentir. «Toda tu familia necesita una lección», continuó Jenkins con una sonrisa cruel en el rostro. «Cuando Barrett haya terminado contigo, quizá vendamos al chico. Hay que separarlos de pequeños antes de que se encariñen demasiado con sus padres». Eso es lo que mi padre siempre decía. Algo se rompió dentro de mí. La idea de que mi hijo, mi brillante y curioso David, fuera vendido, enviado a alguna plantación lejana, sin volver a ver nunca más a su familia, rompió la última barrera de contención que había mantenido durante años. Un relámpago iluminó el cielo, seguido casi inmediatamente por un trueno que sacudió el suelo. Comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia, pero ni Jenkins ni yo nos movimos. «No tocarás a mi hijo», dije, con una voz tan baja que Jenkins se inclinó para oírme por encima de la creciente tormenta. «¿Qué me has dicho, chico?», exigió, llevando la mano al pequeño látigo que llevaba en el cinturón. Lo miré directamente a los ojos, rompiendo así una de las reglas no escritas de nuestra existencia. Los esclavos no miraban a los ojos a los hombres blancos. Mirábamos al suelo, a sus botas, a un punto por encima de sus hombros, nunca directamente a los ojos como iguales. Dije, repitiendo lentamente, «No tocarás a mi hijo». El primer latigazo me alcanzó en la mejilla, abriendo una línea de fuego desde la oreja hasta la comisura de la boca. No me inmuté. «Al poste con usted», gritó Jenkins con saliva saliendo de su boca y mezclándose con la lluvia en mi cara. «Barrett, Barrett». Pero la lluvia caía ahora a cántaros y el viento aullaba en las esquinas de la casa. Nadie podría oírlo por encima de la tormenta. Estábamos solos en el porche, con el techo reparado crujiendo sobre nosotros. Jenkins volvió a levantar el látigo, pero esta vez mi mano se adelantó y le agarró la muñeca. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. El miedo que habitaba en el corazón de todos los propietarios de esclavos. El miedo a que algún día nos rebeláramos contra ellos. «Suéltame», ordenó, tratando de mantener su autoridad a pesar del temblor de su voz. Apreté más fuerte. Podía sentir los huesos de su muñeca crujir bajo mis manos de carpintero. Manos fortalecidas por años de trabajo. Manos que habían construido su riqueza mientras mi familia vivía en la miseria. «Azotaste a mi esposa por romper un plato», dije con calma, mientras la lluvia me corría por la cara. «Amenazaste con vender a mi hijo por aprender a leer. ¿Qué me harías por esto?» Vi en sus ojos que se daba cuenta de que me había empujado más allá del punto en el que me importaban las consecuencias. Ese fue el momento en el que empezó a forcejear en serio, tratando de zafarse para pedir ayuda contra el viento ululante. Con un movimiento poderoso, le retorcí el brazo detrás de la espalda y le tapé la boca con la otra mano. Entonces empecé a caminar, empujándole hacia adelante, lejos de la casa principal y hacia el granero, a medio terminar, donde aún esperaban mis herramientas. La tormenta nos proporcionaba una cobertura perfecta. Los peones se habían refugiado.
Los esclavos de la casa estaban ocupados cerrando ventanas y colocando cubos bajo las goteras, y Barrett probablemente estaba en la cabaña del capataz, esperando a que mejorara el tiempo antes de llevar a cabo mi castigo. Dentro del granero solté a Jenkins, solo para darle un golpe en el estómago que lo dobló por la mitad, jadeando en busca de aire. Mientras luchaba por recuperarse, rápidamente cogí una cuerda. La misma cuerda que se había utilizado para atar a innumerables esclavos para castigarlos, y le até las manos a la espalda. ¿Has perdido la cabeza?, jadeó cuando por fin pudo hablar. Te colgarán por esto. Te quemarán vivo. Quizás reconocí comprobando los nudos, pero tú no estarás allí para verlo. Por primera vez, un miedo genuino se reflejó en su rostro. Moses, dijo, intentando adoptar un tono razonable. Piensa en lo que estás haciendo. Piensa en tu familia. Si paras ahora, quizás sea indulgente. Entonces me eché a reír, un sonido tan extraño para mis propios oídos que nos sorprendió a ambos. ¿Indulgente? ¿Como lo fuiste con Sarah o con el viejo Tom cuando estaba demasiado enfermo para trabajar y lo hiciste golpear de todos modos, o con la joven Mary cuando tus amigos te visitaron y se la ofreciste para su entretenimiento? Cada ejemplo cayó como un golpe físico. Eran los horrores tácitos que soportábamos y que se esperaba que aceptáramos como nuestro destino en la vida. Eso es diferente, protestó Jenkins. Ellos son propiedad. Todos ustedes son propiedad. Nosotros somos seres humanos, le corregí con voz firme, a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. Con familias y sueños, y la capacidad de amar y odiar. Cogí mi martillo. Entonces, la herramienta que había construido su casa, sus graneros, sus muebles, la herramienta que le había valido los elogios de los visitantes que admiraban la artesanía de sus posesiones, sin reconocer nunca al artesano. Moses, por favor, comenzó a suplicar Jenkins, sin rastro ya de su autoridad. Tengo esposa e hijos. Yo también, respondí simplemente. El primer golpe le alcanzó en la sien, no lo suficientemente fuerte como para matarlo, pero sí para dejarlo aturdido y en silencio. Arrastré su cuerpo inerte hacia el interior del granero, hasta el establo, donde el nuevo suelo solo estaba parcialmente terminado. Debajo había un espacio poco profundo, no exactamente un sótano, donde a veces se guardaban herramientas y semillas. Cuando recuperó la conciencia, le propiné otro golpe calculado y otro más. Cada golpe era por un recuerdo específico. El día en que me compraron y me separaron de mi madre a los 14 años, la noche en que trajeron a Sarah a la plantación y me la dieron por esposa a conveniencia del amo, y la primera vez que vi a un hombre azotado hasta la muerte por intentar escapar. Afuera, la tormenta alcanzó su punto álgido. El viento aullaba a través de los huecos de las paredes sin terminar, y la lluvia golpeaba el techo parcial. Era como si la propia naturaleza expresara la rabia que yo había reprimido durante tanto tiempo. Cuando terminé, coloqué su cuerpo en el hueco bajo las tablas del suelo y lo cubrí con las nuevas tablas que había cortado unos días antes. Trabajé metódicamente, clavando cada tabla con precisión y limpiando cualquier rastro de sangre con paja y lluvia. La tormenta comenzó a amainar cuando terminé y los truenos se alejaron. Limpié mi martillo y lo guardé en mi cinturón de herramientas. Luego salí a la tarde lavada por la lluvia, con el rostro cuidadosamente enmascarado, con la misma sumisión que había mostrado esa mañana. Pero por dentro había cambiado irrevocablemente. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Y, curiosamente, no sentía remordimiento, sino una terrible claridad.
Por primera vez desde que me habían arrebatado de los brazos de mi madre y vendido como ganado, había actuado no como una propiedad, sino como un hombre. La ausencia del señor Jenkins no se notó de inmediato. Su esposa supuso que había ido a una plantación vecina a esperar a que pasara la tormenta, como solía hacer cuando el mal tiempo le pillaba lejos de casa. El capataz, Barrett, estaba más preocupado por evaluar los daños causados por la tormenta en los campos que por el paradero de su amo. A la mañana siguiente volví a mis tareas habituales, reparando los daños causados por la tormenta en las cabañas de los esclavos. Mi rostro no delataba nada mientras martillaba y cerraba, aunque cada golpe de mi martillo resonaba con los recuerdos de la noche anterior. «Pareces diferente», susurró Sara esa noche mientras estábamos sentados en nuestra cabaña. Tenía la espalda aún en carne viva por los azotes, pero la fiebre había bajado. Me estudió el rostro a la tenue luz de nuestra única vela. «¿Qué pasó ayer? ¿Barrett?» «No», la interrumpí mirando a los niños que jugaban tranquilamente en un rincón. «Barrett nunca me encontró durante la tormenta». Algo en mi tono la hizo mirarme más de cerca. Sara siempre había sido perspicaz, capaz de leer los más mínimos cambios en mi expresión, cuando los demás solo veían la máscara plácida que yo presentaba al mundo. «Moses», dijo, bajando aún más la voz, «¿qué has hecho?» Le tomé las manos entre las mías, esas hermosas manos que habían lavado la ropa de otras personas, cocinado la comida de otras personas y criado a nuestros hijos con tanto cariño, a pesar de la dureza de nuestra existencia. Hice lo que era necesario, respondí simplemente, y ahora debemos planear lo que vendrá después. La comprensión se reflejó en sus ojos, seguida del miedo. Los niños tendrán la oportunidad de ser libres. Terminé por ella, pero debemos actuar con rapidez. Esa noche, después de que los niños se durmieran, hablamos en voz baja sobre el ferrocarril subterráneo. Llevábamos años oyendo rumores al respecto. Una red secreta de casas refugio y rutas que conducían al norte, a los Estados Libres y a Canadá. Se hablaba con reverencia de los esclavos que habían logrado escapar alrededor de las hogueras y en los campos, y sus nombres se convirtieron en leyendas que daban esperanza a los que se quedaban atrás. «Mamá Esther quizá conozca a alguien», sugirió Sara. La anciana era la guardiana de muchos secretos en la plantación, respetada incluso por aquellos que no creían en sus poderes curativos o en sus visiones. «Hablaré con ella mañana», acepté, «y con John». John era el mozo de cuadra, responsable de los caballos y los carruajes. Su posición le daba más libertad de movimiento que a la mayoría de los esclavos, ya que a menudo llevaba a la señora Jenkins a la ciudad o a visitar las plantaciones vecinas. Si alguien conocía los caminos y las posibles rutas de fuga, ese era John. El día siguiente transcurrió con una lentitud insoportable. Trabajé metódicamente reparando un cobertizo de almacenamiento, mientras mantenía los oídos atentos a cualquier mención del señor Jenkins. Al mediodía, la señora Jenkins comenzó a preocuparse y envió a Barrett a preguntar en las plantaciones vecinas. Al anochecer se estaba organizando un grupo de búsqueda. Esperé hasta que la zona de las cabañas estuviera tranquila antes de salir a buscar a mamá Esther. La anciana estaba sentada fuera de su cabaña fumando en pipa, aparentemente ajena al alboroto de la casa principal. «Te estaba esperando, Moses», dijo sin levantar la vista cuando me acerqué. «Siéntate». Obedecí y me senté en un tocón cerca de su puerta. «¿Sabes por qué he venido?» «Sé más que eso»,
respondió enigmáticamente mirándome finalmente a los ojos. Sé lo que hiciste en ese granero y sé lo que estás preparando para hacer a continuación. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cómo? Ella agitó su pipa con desdén. No importa cómo lo sé. Lo que importa es lo que vendrá después. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Dentro de 3 noches, cuando la luna esté oscura, John tendrá listo el pequeño carruaje. Lleva a tu familia al cruce del arroyo, donde el viejo sauce se inclina sobre el agua. Alguien te esperará allí. La miré con incredulidad. ¿Ya lo has organizado? Mamá Esther sonrió, dejando al descubierto los huecos donde antes había tenido los dientes. Hija, lo he estado organizando desde el día en que te trajeron a este lugar. Solo he estado esperando a que estuvieras preparada. Extendió la mano y me tocó la mejilla, donde el látigo de Jenkins había dejado una fina cicatriz. El espíritu me dijo hace mucho tiempo que tú serías quien rompería las cadenas, no solo para ti, sino para los demás. La dejé sintiéndome nerviosa y tranquila a la vez. A la mañana siguiente, busqué a John con el pretexto de ayudarle a reparar una rueda de uno de los carruajes. Mamá Esther me habló, y él lo confirmó cuando estuvimos seguros de que nadie podía oírnos. Dentro de 3 noches tendré el carruaje engrasado para que funcione en silencio, mantas llenas de comida. La búsqueda de Jenkins lo hará peligroso, le advertí. Los ojos de John se encontraron con los míos, y vi que él también había adivinado o de alguna manera sabía lo que había hecho. La búsqueda nos favorece, replicó. La atención de todos está puesta en encontrarlo, no en vigilarnos. Y cuando lo encuentren, dejó la frase sin terminar. Asumirán que intentó refugiarse en el granero durante la tormenta. Completé el pensamiento, y de alguna manera quedé atrapada cuando parte del nuevo suelo se derrumbó. John asintió con la cabeza, con una sonrisa sombría en el rostro. Un terrible accidente, muy trágico. Los 2 días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que mantener una apariencia de normalidad mientras preparaba en secreto nuestra huida. Sara cosió pequeñas mochilas fáciles de llevar, en las que escondimos nuestras pocas pertenencias, una muda de ropa para cada uno, un pequeño cuchillo que yo había tallado con un mango de hueso y un mechón de pelo de cada uno de los niños, cortado cuando eran bebés. Conseguí esconder algo de comida de nuestras escasas raciones, y mamá Esther nos proporcionó un paquete de hierbas, algunas para curar heridas y otras para preparar infusiones que ayudaran a los niños a dormir durante el viaje. John prometió un mapa y las indicaciones para llegar a la siguiente casa segura que dejaría en el carruaje antes de partir. Mientras tanto, la búsqueda del señor Jenkins se intensificaba. Trajeron perros para seguir su rastro, pero la fuerte lluvia había borrado cualquier huella. Los propietarios de las plantaciones vecinas llegaron con sus capataces y esclavos de confianza y se dispersaron por la propiedad y los bosques circundantes. En la tarde del 3er día, Barrett decidió realizar un registro más minucioso de todos los edificios de la propiedad. Me asignaron la tarea de ayudar a registrar los graneros y los cobertizos, una cruel ironía que acepté con la misma expresión impasible que había perfeccionado durante años de servidumbre. Cuando nos acercamos al nuevo granero, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Barrett lo oiría. Pero el capataz estaba preocupado, irritable por la búsqueda infructuosa y la creciente histeria de la señora Jenkins. «Mira allí»,
ordenó señalando la sección donde había escondido el cuerpo. «Miraré en la sala de arreos». Me moví lentamente, fingiendo buscar a fondo mientras me mantenía lo más lejos posible del nuevo suelo. El granero olía a madera fresca y heno, sin ningún indicio de lo que yacía debajo de las tablas. Al menos mi destreza estaba a la altura. «Aquí no hay nada», grité tras un intervalo adecuado. ¿Debería mirar en el desván? Barrett salió de la sala de arreos con el ceño fruncido. «Es una pérdida de tiempo. No está en la propiedad. Debió de caerse del caballo durante la tormenta. O tal vez se cayó al arroyo y la corriente lo arrastró río abajo». Asentí con la cabeza, procurando no mostrar ninguna reacción. El arroyo estaba crecido después de tanta lluvia. Barrett me estudió durante un momento y me pregunté si de alguna manera podía intuir mi participación, pero se limitó a escupir en el suelo y salió del granero, haciéndome señas para que lo siguiera. Esa noche, el ambiente en la plantación era tenso. La señora Jenkins se había acostado por un ataque de nervios y Barrett había duplicado la vigilancia nocturna, aunque aparentemente era para buscar señales del amo desaparecido y no para evitar fugas. Sarah y yo acostamos a los niños temprano, diciéndoles que los despertaríamos más tarde para un viaje especial. David, con 8 años, entendió más de lo que dijimos. Me abrazó con fuerza antes de acostarse. «¿Vamos a ser libres, papá?», susurró. Tragué saliva. «Lo vamos a intentar, hijo. Ahora descansa. Esta noche necesitaremos tus fuertes piernas». Mientras la plantación se sumía en un sueño inquieto, Sarah y yo nos sentamos cogidos de la mano en la oscuridad de nuestra cabaña, escuchando los sonidos de la noche. Los ladridos lejanos de los perros de búsqueda, las llamadas de los vigilantes nocturnos entre ellos, la suave respiración de nuestros hijos. «¿Tienes miedo?», preguntó Sarah con una voz apenas audible. «Sí», admití, «pero no a morir. Tengo miedo de vivir otro día encadenado», dijo ella apretándome la mano. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos, como una familia». A medianoche despertamos a los niños y los vestimos con ropa de abrigo. Naomi estaba confusa y somnolienta, pero David estaba alerta, con su joven rostro solemne, consciente del riesgo que estábamos corriendo. Cada uno cogió una pequeña mochila y yo me subí a Naomi a la espalda. Salimos de la cabaña y nos mantuvimos en las sombras, evitando las zonas donde patrullaba el vigilante nocturno. La luna era solo un trozo de luna en el cielo, que proporcionaba poca luz, tal y como había prometido mamá Esther. Nos dirigimos al pequeño establo donde John había dicho que dejaría el carruaje. Se me encogió el corazón cuando vi que estaba vacío. ¿Nos había traicionado John? ¿Lo habían capturado? Por aquí se oyó un suave susurro desde la oscuridad más allá del establo. John salió de las sombras, llevando al caballo del carruaje por la brida. El pequeño carruaje estaba listo en el camino detrás de él. Pensé que era más seguro esperar lejos de los edificios. Barrett ha estado revisando todo 2 veces. Me invadió una gran sensación de alivio. «Gracias», le dije, estrechándole la mano. «No me des las gracias todavía», respondió con severidad. «Sube a tu familia. He metido comida y agua extra. El mapa está debajo del asiento. Memorízalo y luego destrúyelo. Tu contacto llevará un pañuelo rojo. Él sabrá qué hacer a continuación». Subimos al pequeño carruaje. Los niños se acurrucaron entre Sarah y yo. John me entregó las riendas. «No tomes las carreteras principales», me aconsejó. «Sigue el arroyo hacia el norte durante 5 millas y luego busca el roble alcanzado por un rayo.
El camino que hay junto a él te llevará al punto de encuentro. ¿Podrías venir con nosotros?», le ofrecí, sintiéndome de repente reacio a dejar a este hombre que había arriesgado tanto para ayudarnos. John negó con la cabeza. «Mi hora aún no ha llegado. Tengo a otros que me ayudarán después de vosotros. Ahora marchaos antes de que llegue la próxima patrulla». Con un último nudo de gratitud, tiré suavemente de las riendas. El caballo avanzó y las ruedas bien engrasadas del carruaje apenas hicieron ruido sobre la tierra blanda del camino. Al salir de los límites de la plantación que había sido nuestra prisión durante tantos años, sentí que un peso se me quitaba de encima, aunque una nueva tensión ocupó su lugar. Ahora éramos fugitivos, perseguidos no solo por la ley, sino también por cazadores de esclavos profesionales que obtendrían una generosa recompensa por nuestro regreso. Detrás de nosotros nos esperaba un castigo seguro si nos capturaban. Por delante nos esperaba la incertidumbre, el peligro y la débil y titilante promesa de la libertad. Sujeté las riendas con firmeza, guiando al caballo hacia la oscuridad, rezando para que el camino que teníamos por delante llevara a mi familia a una vida mejor, o al menos a una muerte elegida por nosotros mismos, en lugar de una dictada por la crueldad de otros. El carruaje avanzaba silenciosamente por la noche de Georgia, con los únicos sonidos del suave golpeteo de los cascos del caballo sobre el camino de tierra y el ocasional crujido de las ruedas de madera. Los niños habían caído en un sueño inquieto, arrullados por el suave balanceo y el té que mamá Esther había preparado. Sara permanecía vigilante a mi lado, con los ojos constantemente escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de persecución. Seguimos el arroyo tal y como John nos había indicado, permaneciendo bajo la cobertura de los árboles que bordeaban sus orillas. El agua murmuraba silenciosamente a nuestro lado, crecida por las recientes tormentas, pero ya no era el torrente embravecido que había sido días antes. En sus profundidades, imaginé, yacían todas las pruebas que podrían haber sido arrastradas de mis manos o mi ropa aquella fatídica noche. «¿Te arrepientes?», susurró Sara, como si leyera mis pensamientos. Consideré la pregunta cuidadosamente. «Me arrepiento de que fuera necesario», respondí finalmente. «Me arrepiento de que nuestros hijos tengan que huir en plena noche por lo que hice, pero el acto en sí…». Negué con la cabeza. No puedo arrepentirme de habernos liberado de su crueldad, aunque nuestra libertad aún sea incierta. Ella puso su mano sobre la mía, que sostenía las riendas. Entonces yo tampoco. El roble fulminado por un rayo apareció como un centinela fantasmal en la luz del amanecer, con su tronco destrozado apuntando acusadoramente hacia el cielo. Guié el caballo por el estrecho sendero que había junto a él, por el que el carruaje apenas cabía entre los árboles que crecían muy juntos. El sendero serpenteaba hacia arriba, alejándose del arroyo y adentrándose en un terreno más rocoso. «Papá», susurró David, ahora despierto y alerta. «Alguien nos sigue». Mi corazón se paralizó. Había estado tan concentrado en el camino que tenía por delante que había descuidado mirar atrás. Ahora, aguzando el oído, yo también podía oírlo. El sonido lejano de cascos que se acercaban rápidamente. «Barrett», susurró Sara, con evidente miedo en su voz. No había posibilidad de dejarles atrás. Nuestro pequeño carruaje, con un solo caballo que llevaba a 4 personas, y nuestras escasas posesiones, no podía competir con los purasangres de Barrett, y no había ningún lugar donde esconder el carruaje en el estrecho y sinuoso camino.
Una decisión se formó en mi mente con terrible claridad. «Sara», dije en voz baja, «llévate a los niños y continúa a pie. El camino conduce a un punto de encuentro donde alguien te estará esperando para guiarte más lejos. Yo los alejaré con el carruaje». «No», protestó ella, agarrándome del brazo. «Nos quedaremos juntos, lo prometiste». «Si nos quedamos juntos, nos atraparán a todos», razoné, aunque me partía el corazón. «De esta manera, tú y los niños tendrán una oportunidad». «¿Y qué oportunidad tendrás tú?», preguntó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Te matarán por lo que le hiciste a Jenkins». «Quizás», reconocí, «o quizás encuentre otra manera. Pero nuestros hijos deben tener su oportunidad de ser libres, Sara. ¿No es eso lo que siempre hemos querido para ellos?». Ella sabía que tenía razón, aunque admitirlo nos rompía el corazón a ambos. Rápidamente reunimos los suministros esenciales en las mochilas que podíamos llevar. Primero bajé a Naomi y luego a David del carruaje, abrazándolos con fuerza por lo que podría ser la última vez. «Sed valientes», les dije con voz entrecortada por la emoción. «Escuchad a vuestra madre, ayudaos unos a otros». «Ven con nosotros, papá», suplicó Naomi, rodeándome el cuello con sus pequeños brazos. «Intentaré encontraros», le prometí, aunque no tenía ni idea de cómo cumpliría esa promesa. «Siempre te buscaré, David», mi hijo serio y reflexivo, me miró con ojos demasiado maduros para su joven rostro. «Cuidaré de ellos, papá», dijo solemnemente. «Recordaré todo lo que me has enseñado». Abracé a Sara, memorizando la sensación de tenerla en mis brazos, el aroma de su cabello, la fuerza de su esbelto cuerpo. «Id al norte», le susurré. «Mantén la estrella polar delante de ti. Si nos separamos, así es como te encontraré de nuevo». Ella asintió con la cabeza contra mi pecho, incapaz de hablar entre lágrimas. Luego, con un último beso desesperado, tomó a los niños de la mano y los llevó rápidamente por el camino a pie, desapareciendo entre la espesa maleza. Di la vuelta al carruaje, una maniobra difícil en el estrecho camino, y volví hacia el arroyo. El sonido de la persecución estaba ahora más cerca. Varios caballos avanzaban a toda velocidad. Mi plan era sencillo: alejarles de Sara y los niños, luego abandonar el carruaje e intentar perderles en el bosque. Estaba a punto de llegar al roble alcanzado por un rayo cuando aparecieron. Barrett iba en cabeza, seguido de otros 4 hombres, todos armados. Detuvieron sus caballos cuando me vieron, momentáneamente sorprendidos al encontrar a su presa dirigiéndose hacia ellos en lugar de alejarse. «Moses», gritó Barrett con una voz que se oía claramente que en el aire tranquilo de la mañana. «¿Dónde está tu familia? ¿A dónde llevas mi carruaje?» Frené el caballo, con la mente a 1000 por hora. Si intentaba huir ahora, me dispararían y luego seguirían el rastro de Sara y los niños. Necesitaba ganar tiempo para llevarlos en la dirección equivocada. «Se han ido», respondí, dejando que la desesperación se reflejara en mi voz. «Se los llevaron unos ladrones de esclavos durante la noche. Estoy tratando de encontrarlos». Barrett se rió, un sonido áspero y desagradable. «¿Ladrones de esclavos? ¿Es esa la mejor mentira que se te ocurre?» Espoleó a su caballo hasta que estuvo junto al carruaje, apuntándome con su rifle al pecho. «Sabemos lo que hiciste, Moses. Uno de los esclavos de la casa os oyó discutir a Jenkins y a ti durante la tormenta. Te vio llevarlo hacia el granero». Se me heló la sangre. Había sido muy cuidadoso. Había pensado que la tormenta había cubierto completamente nuestros movimientos. «¿Dónde está?», preguntó Barrett, amartillando su rifle. «¿Dónde está el señor Jenkins?». Me quedé en silencio, calculando mis opciones. Eran pocas y desesperadas.
«Registren el carruaje», ordenó Barrett a 2 de sus hombres. «El resto de su familia debe estar escondido dentro». Cuando los hombres desmontaron y se acercaron, tomé mi decisión. Con un grito repentino, golpeé con fuerza las riendas contra el lomo del caballo. El animal, sobresaltado, se lanzó hacia adelante, golpeando el rifle de Barrett al pasar a toda velocidad junto a él. Los disparos resonaron a mi espalda mientras espoleaba al caballo para que acelerara, conduciendo el carruaje de forma temeraria por el camino. Una bala astilló el asiento a mi lado. Otra silbó junto a mi oreja. Pero seguí adelante, desviando al caballo aterrorizado del camino y adentrándome en el denso bosque, con las ramas azotándome la cara mientras nos abríamos paso entre la maleza. El carruaje rebotaba violentamente sobre raíces y rocas, amenazando con volcar en cada curva. Podía oír a Barrett y a sus hombres persiguiéndonos, con sus caballos más ágiles sin la carga del carruaje. Era solo cuestión de tiempo que nos alcanzaran. Delante pude ver de nuevo el arroyo, que corría rápido y profundo donde atravesaba un barranco. Se me ocurrió una idea, desesperada, probablemente fatal, pero la única oportunidad que tenía de alejarlos de Sarah y los niños. Dirigí el caballo directamente hacia el barranco, y el carruaje ganó velocidad al descender por la pendiente. Detrás de mí oí a Barrett gritar alarmado al darse cuenta de mi intención. En el último momento posible, salté del carruaje y caí dolorosamente entre la maleza y las rocas. El caballo y el carruaje se precipitaron al arroyo crecido con un tremendo chapoteo, y la corriente comenzó inmediatamente a arrastrarlos río abajo. Aturdido, pero decidido, me arrastré hasta la densa maleza y me escondí justo cuando Barrett y sus hombres llegaban al borde del barranco. «Se ha metido en el agua», gritó uno de ellos. «Desplazaos por las orillas», ordenó Barrett. Los vi separarse. 2 hombres se dirigieron río arriba, donde habían ido Sarah y los niños, y los demás siguieron el arroyo río abajo. Esperé hasta que desaparecieron de mi vista, y entonces me adentré en el bosque, moviéndome en paralelo al arroyo, pero alejándome del camino que había tomado mi familia. Mi plan había funcionado en parte. Había alejado a la mayoría de los perseguidores del rastro de Sarah, pero 2 seguían en su dirección. Tenía que dar la vuelta para encontrar otra forma de avisarles o desviar la atención. Me moví lo más rápido que pude por el bosque, ignorando el dolor de la caída y la sangre que goteaba de un corte en la frente. El sol ya estaba saliendo, lo que dificultaba aún más ocultarme. Cada sonido, una ramita que se rompía, una hoja que crujía, parecía amplificarse en mi estado de alerta. Después de lo que me parecieron horas, pero que probablemente solo fueron minutos, me encontré de nuevo cerca del roble alcanzado por un rayo. Desde mi posición podía ver a los 2 hombres que Barrett había enviado río arriba. Habían desmontado y estaban examinando el suelo, buscando huellas. Uno de ellos dijo: «Huellas más pequeñas. Una mujer y unos niños». Se me encogió el corazón. Habían encontrado el rastro de Sarah. En unos instantes la perseguirían y montarían a caballo. Rápidamente alcanzarían a mi familia, que iba a pie. Sin pensarlo, recogí una rama pesada del suelo del bosque. Si lograba incapacitar a sus caballos, Sarah y los niños aún tendrían una oportunidad. Empecé a avanzar hacia los animales atados, manteniéndome agachado y utilizando los árboles como cobertura. Estaba a pocos metros de los caballos, cuando una ramita se rompió bajo mi pie. Uno de los hombres se giró, sacando su pistola. «Está aquí», gritó, disparando en mi dirección. La bala se incrustó en el árbol a mi lado.
Abandonando el sigilo, corrí hacia adelante, balanceando la rama con todas mis fuerzas hacia el hombre más cercano. Le dio en el hombro y lo derribó. El segundo hombre volvió a disparar y la bala me rozó el brazo, desgarrándome la ropa y la piel con una línea de fuego. Volví a golpear, alcanzándole en las rodillas. Cayó con un grito de dolor. Pero el primer hombre ya se estaba levantando, sacando un cuchillo de aspecto siniestro de su cinturón. «Vas a desear no haber nacido nunca, chico», gruñó, lanzándose hacia adelante. Me aparté hacia un lado y volví a golpear con la rama. Esta vez él estaba preparado. Esquivó mi golpe y me clavó el cuchillo en el costado. El dolor me invadió, pero la oleada de energía desesperada que siguió me permitió golpearle en la cabeza con la rama con una fuerza aplastante. Se derrumbó inmóvil. El segundo hombre se arrastraba hacia la pistola que había dejado caer, ignorando el calor de la sangre que se extendía por mi costado. Me tambaleé hasta el arma y la aparté de una patada. Luego le asesté otro golpe con mi rama. Quedó inmóvil. Me quedé de pie, tambaleándome, con la respiración entrecortada. Había ganado esta escaramuza, pero ¿a qué precio? La herida en mi costado era grave, no mortal de inmediato, pero suficiente para ralentizarme y dejar un rastro de sangre que Barrett podría seguir. Desaté los caballos y les di una palmada en la grupa, enviándolos al galope en dirección opuesta al camino de Sara. Luego, presionando una mano contra mi costado sangrante, continué por el sendero que había tomado mi familia. El camino se hizo más empinado, más rocoso, más difícil de recorrer en mi estado herido. Tropecé varias veces y cada caída me provocaba nuevas oleadas de dolor en todo el cuerpo. Pero seguí adelante, impulsado por la necesidad de saber que Sara y los niños habían llegado a un lugar seguro. El sol estaba alto en el cielo cuando finalmente llegué al punto de encuentro que John me había descrito. Un pequeño claro junto a una formación rocosa natural que se asemejaba a un hombre agachado. Me acerqué con cautela, buscando cualquier señal de mi familia o del contacto con el pañuelo rojo. El claro parecía vacío, solo perturbado por la suave brisa que agitaba las hojas sobre mi cabeza. Ya se habían ido o nunca habían llegado. «Sara», llamé en voz baja, luego más alto. «Sara, David, Naomi». Solo el silencio me respondió. Estaba a punto de dar media vuelta desesperada cuando vi algo enganchado en una zarza al borde del claro. Un pequeño trozo de tela del vestido de Naomi. Habían estado allí, pero ¿a dónde habían ido? ¿Estaban solos o el contacto los había encontrado? Un crujido entre los arbustos a mi espalda me hizo girarme rápidamente, levantando la rama ensangrentada en señal de defensa. «Tranquilo, amigo», dijo una voz tranquila mientras un hombre emergía de entre la maleza. Llevaba un pañuelo rojo atado al cuello. «Tú debes de ser Moses. John dijo que quizá vendrías detrás». El alivio me debilitó las rodillas y me desplomé en el suelo, dejando caer la rama de mis dedos entumecidos. «Mi familia», jadeé. «¿Han conseguido escapar? Están a salvo». El desconocido se arrodilló a mi lado y abrió mucho los ojos al ver mi camisa empapada de sangre. «Están a salvo», confirmó. «Ya están de camino a la siguiente estación, pero tú estás gravemente herido». «Barrett», logré decir, «el capataz, él y sus hombres están buscando. Saben lo de Jenkins». El hombre asintió con severidad. «John nos advirtió que podría haber persecución. Hemos dejado rastros falsos y hemos enviado a tu familia por una ruta alternativa». Examinó mi herida con dedos delicados. «Esto necesita atención, pero no podemos quedarnos aquí. ¿Puedes caminar un poco más?»
Asentí, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Solo dime que están realmente a salvo. Te doy mi palabra, dijo, ayudándome a levantarme. Tu esposa y tus hijos llegarán a los estados libres. Que tú vayas con ellos o los sigas más tarde depende de lo bien que pueda curarte. Con su ayuda, me adentré tambaleando en el bosque, alejándome del claro y del camino que me había llevado hasta allí. Cada paso era una agonía, pero cada uno me alejaba más de la esclavitud y me acercaba a la posibilidad de reunirme con mi familia. Mientras caminábamos, pensé en las decisiones que me habían llevado a ese momento, en la rabia que se había acumulado durante años de servidumbre, en la violencia que había desatado en aquel granero azotado por la tormenta, en la desesperada huida a través de la noche. No me arrepentía de haber matado a Jenkins. En el cálculo moral de mi alma, su muerte era un equilibrio para las innumerables muertes y sufrimientos que había infligido o permitido. Pero lamentaba la necesidad de la violencia, la realidad de que en un mundo construido sobre la opresión, la libertad a veces requería manos sangrientas. No había querido ser un asesino, solo había querido ser un marido, un padre, un artesano, orgulloso de un trabajo honesto y justamente remunerado. Ya casi hemos llegado, me animó mi guía cuando volví a tropezar. Justo más allá de aquellas rocas, rodeamos una gran roca y encontramos una pequeña cabaña bien escondida, encajada en la ladera. El humo salía de su chimenea y una mujer estaba de pie en la puerta. Su expresión cambió de cansancio a preocupación al ver mi estado. «Otro herido», gritó por encima del hombro a alguien que estaba dentro. «Traed el botiquín rápidamente», dijeron mientras me ayudaban a entrar y me acostaban en un jergón junto al fuego. Sentí que empezaba a perder el conocimiento. Lo último que oí fue la voz de la mujer, firme pero amable. «Descansa ahora, Carpenter. Has construido tu camino hacia la libertad. Ahora déjanos ayudarte a recorrerlo». Estuve entrando y saliendo del estado de conciencia durante lo que parecieron días. La fiebre se apoderó de mí, trayendo consigo vívidos sueños en los que alternativamente construía magníficas estructuras con mis manos o las destruía con mi martillo. En estos sueños, el maestro Jenkins aparecía repetidamente, a veces como el hombre que había sido, a veces como un fantasma con ojos acusadores, a veces como una criatura hecha de madera que yo mismo había creado. «La infección es profunda», oí decir a la mujer durante uno de mis momentos más lúcidos. «Si llega a su sangre, él es fuerte», respondió su compañera, mi guía con el pañuelo rojo, «y tiene mucho por lo que vivir». Quería darles las gracias, preguntarles por Sara y los niños, pero la oscuridad me envolvió de nuevo antes de que pudiera articular palabra. Cuando finalmente desperté con la mente despejada, la luz del sol entraba por una pequeña ventana, proyectando dibujos sobre el tosco suelo de madera. La cabaña estaba en silencio, salvo por el suave crepitar del fuego y el sonido de alguien moviéndose en la habitación contigua. Intenté incorporarme, haciendo una mueca de dolor por el dolor en el costado. La herida había sido limpiada y cosida, pero protestaba ante cualquier movimiento. «Tranquilo», dijo la mujer, entrando en la habitación con una taza humeante en la mano. «Vas a romper los puntos». Me ayudó a sentarme, apoyándome la espalda con una manta doblada, y luego me entregó la taza, con té de corteza de sauce para el dolor. Bebí a sorbos el líquido amargo, y mi mente se fue aclarando con cada trago. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con la voz ronca por la falta de uso. «5 días», respondió. «Ayer te bajó la fiebre.
Durante un tiempo pensamos que te íbamos a perder. 5 días. Barrett ya habría encontrado el cuerpo de Jenkins. La búsqueda de mi familia y de mí se habría intensificado. Mi esposa y mis hijos, la mujer, cuyo nombre supe que era Hannah, sonrió. A salvo. Llegaron a la siguiente estación al día siguiente de tu llegada aquí. Probablemente ya estén en Pensilvania. Pensilvania, un estado libre. Me invadió una gran sensación de alivio, pero rápidamente fue seguida por la nostalgia y el arrepentimiento. Tengo que ir con ellos. Hannah negó con la cabeza con firmeza. Todavía no. Estás demasiado débil para viajar y las carreteras están vigiladas. Barrett tiene hombres en todos los cruces, registrando cada carro. ¿Cómo lo sabes? Tenemos amigos en todas partes, respondió simplemente. Incluso entre aquellos que parecen enemigos. Durante los días siguientes, a medida que recuperaba fuerzas poco a poco, supe más cosas sobre Hannah y su marido Thomas, el hombre de la bufanda roja. Formaban parte del ferrocarril subterráneo, y sus cabañas aisladas servían de estación para los esclavos fugitivos que se dirigían al norte. No eran abolicionistas del norte, como yo había supuesto, sino sureños que habían llegado a creer en la maldad de la esclavitud a través de sus propias experiencias. Mi padre tenía esclavos. Me contó Thomas una noche mientras estábamos sentados junto al fuego. Me criaron para que lo viera como el orden natural de las cosas. No fue hasta que presencié cómo separaban a una madre de sus hijos en una subasta cuando empecé a cuestionar lo que me habían enseñado. Hannah tuvo un despertar similar. Mi hermana se casó con el dueño de una plantación, explicó. Cuando la visité, vi cosas que no podían justificarse con ninguna escritura ni ley. Llevaban 7 años ayudando a fugitivos, trabajando en secreto, arriesgando sus vidas y su libertad. En ese tiempo habían guiado a más de 100 de almas hacia la libertad. Tu familia llegó sana y salva a la estación de Thompson, me informó Thomas después de regresar de un viaje a la ciudad más cercana para comprar provisiones. Desde allí irán a Filadelfia, donde hay una comunidad de negros libres. Se les proporcionarán documentos, trabajo y un lugar donde vivir. ¿Y cuándo podré unirme a ellos?, pregunté, la pregunta que me había estado quemando desde que recuperé la conciencia. Thomas y Hannah intercambiaron una mirada que no pude interpretar. «Moisés», dijo Thomas con cautela, «tienes que entender algo. No eres solo un esclavo fugitivo. Te buscan por el asesinato de Alfred Jenkins». Aunque ya lo sabía, oírlo decir tan claramente me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Lo encontraron? Thomas asintió. 3 días después de que te fueras, los perros de Barrett los llevaron al granero. Lo encontraron debajo del suelo nuevo, tal y como lo dejaste. Cerré los ojos y volví a ver la escena en el granero azotado por la tormenta. ¿Y saben que fui yo? Lo sospechan, corrigió Hannah. Han convencido a la esclava de la casa que te vio discutir con Jenkins para que cambie su versión, pero Barrett está convencido. Hay una recompensa por tu captura, $500, una suma considerable, más de lo que la mayoría de los esclavos se venderían en una subasta, suficiente para motivar incluso a aquellos que no tienen ningún interés personal en encontrarme. Entonces, nunca podré reunirme con mi familia, dije con tono seco, mientras la realidad se apoderaba de mí como un peso físico. No en Filadelfia, asintió Thomas. Es demasiado arriesgado. Los cazadores de esclavos operan abiertamente allí, a pesar de que Pensilvania es un estado libre, y con un cargo por asesinato, ni siquiera las autoridades comprensivas te protegerían.
Entonces, ¿dónde? Pregunté, sintiendo cómo la frustración crecía en mi interior. ¿A dónde puedo ir? A Canadá, respondió Hannah con sencillez. Está más lejos y es más difícil llegar hasta allí. Pero una vez allí, estarías fuera del alcance de la ley estadounidense. No se extradita a los esclavos fugitivos, ni siquiera a los acusados de delitos contra sus amos. ¿Canadá? Por lo lejano e inalcanzable que me parecía, bien podría haber sido la luna. ¿Y mi familia? ¿Cómo sabrían que deben reunirse conmigo allí? Tenemos formas de pasar mensajes, me aseguró Thomas. Una vez que estés lo suficientemente bien como para viajar, enviaremos un mensaje a Filadelfia. Tu esposa parece una mujer ingeniosa. Si puede llevarse a sí misma y a tus hijos a Canadá, lo hará. En ese momento tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. No, dije con firmeza. No les pediré que vuelvan a arriesgarse en el viaje, no cuando acaban de ponerse a salvo. Hannah parecía desconcertada. Pero seguro que quieres reunirte con ellos. Más que nada, reconocí con un dolor en el corazón casi tan intenso como la herida en el costado. Pero quiero que vivan aún más. Sarah y los niños tienen ahora una oportunidad. Papeles, trabajo, comunidad. Si intentan llegar a Canadá podrían perderlo todo. Podrían ser capturados y devueltos a la esclavitud. Respiré hondo, preparándome para el dolor de lo que estaba a punto de decir. Diles que he muerto. Diles que mis heridas eran demasiado graves, que no sobreviví. Moses, protestó Thomas. Eso no es necesario. Hay otras formas. No, le interrumpí. He visto lo que les pasa a los fugitivos que son capturados. No voy a arriesgar a mi familia a pasar por eso. Deja que crean que morí en la búsqueda de su libertad. Deja que me lloren y luego construyan una nueva vida. La decisión fue como cortarme un miembro, pero sabía que era lo correcto. Sarah era fuerte. Criaría bien a nuestros hijos. Les contaría historias de su padre, que lo había dado todo para que pudieran ser libres. Quizás algún día, cuando fueran mayores y se hubieran establecido en sus nuevas vidas, cuando la búsqueda de mi persona se hubiera abandonado hacía tiempo, encontraría la manera de hacerles saber que había sobrevivido. Pero, por ahora, este sacrificio era el último regalo que podía hacerles. ¿Y tú? Preguntó Hannah en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Bajé la mirada hacia mis manos, manos de carpintero, manos hábiles que habían construido y luego destruido. Iré a Canadá, como me sugeriste. Construiré una nueva vida allí y ayudaré a otros como yo a encontrar su camino hacia la libertad. En las semanas siguientes, mientras mi herida sanaba y recuperaba fuerzas, Thomas y Hannah me prepararon para el viaje al norte. Me proporcionaron ropa que me ayudaría a pasar por un hombre negro libre. Me enseñaron a hablar y a comportarme para no levantar sospechas, y me dieron los nombres de contactos a lo largo de la ruta a Canadá. Viajarás como Samuel Wilson, un carpintero libre de Baltimore, me indicó Thomas. He preparado unos documentos, no son perfectos, pero bastarán para que pases una inspección superficial, añadió Hannah. Viaja de noche siempre que sea posible. Sigue las rutas establecidas del ferrocarril clandestino. No confíes en nadie cuyo nombre no te hayamos dado. El día antes de mi partida, llegó una carta de Sarah desde Filadelfia. Thomas me la leyó, ya que a pesar de mis esfuerzos secretos por aprender, mis habilidades lectoras aún eran limitadas. Estamos a salvo, leyó, en una casa con otras personas que han hecho el mismo viaje. Los niños preguntan por su papá todos los días. Por favor, dile que le estamos esperando, que esperaremos todo el tiempo que sea necesario.
Dile que su sacrificio nos ha dado una nueva vida y que nuestro amor por él se hace más fuerte cada día que pasamos en libertad. Escuché con lágrimas corriendo sin vergüenza por mi rostro, memorizando cada palabra para llevarla conmigo en el largo viaje que me esperaba. Luego le pedí a Thomas papel y tinta y le dicté mi último mensaje a mi familia. Dile que morí en paz, le indiqué, que mis últimos pensamientos fueron para ella y los niños. Dile que los críe para que sean orgullosos, que recuerden su herencia, pero que abracen su libertad. Dile, se me quebró la voz, dile que mi amor por ellos era la única libertad verdadera que siempre tuve, incluso encadenado. Thomas escribió mis palabras sin hacer comentarios, aunque vi cómo se le humedecían los ojos. Cuando terminó, me miró. ¿Estás seguro de esto? Aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Asentí con determinación, a pesar del dolor que me desgarraba el corazón. Al final, una ruptura limpia es más piadosa. Que lloren su pérdida y sigan adelante, en lugar de vivir con una esperanza incierta. A la noche siguiente, dejé la cabaña que había sido mi refugio y emprendí el largo viaje hacia el norte. Thomas me acompañó durante los primeros kilómetros, guiándome hasta la siguiente estación del ferrocarril subterráneo. Cuando llegó el momento de separarnos, me puso algo en la mano. Una pequeña figura tallada de un hombre, una mujer y 2 niños juntos. «Hice esto mientras te recuperabas», dijo, «para recordarte por qué luchas, aunque ellos no puedan estar contigo». Apreté la talla con fuerza, demasiado emocionado para hablar. Luego, con un último apretón de manos, nos separamos. Él regresó a su trabajo en Georgia, y yo continué hacia un futuro incierto en una tierra lejana. El viaje a Canadá fue arduo y peligroso. En 2 ocasiones escapé por poco de ser capturado por cazadores de esclavos. Una vez me vi obligado a esconderme en un pantano durante 2 días, sumergido hasta el cuello en agua fétida, mientras un grupo de búsqueda con perros pasaba cerca. Viajaba de noche, guiado por la estrella polar, la misma estrella que le había dicho a Sara que siguiera, y dormía en graneros, cuevas y casas de extraños comprensivos durante el día. Crucé a Canadá cerca de las cataratas del Niágara 3 meses después de dejar la cabaña de Hannah y Thomas. De pie, por fin, en tierra libre, sentí una compleja mezcla de emociones. Alivio, orgullo, profunda tristeza y una esperanza vacilante. Era legalmente libre. El martillo y los clavos que habían definido mi esclavitud podían ahora convertirse en herramientas de verdadero oficio en lugar de símbolos de opresión. En Toronto encontré trabajo como carpintero, y mis habilidades me valieron rápidamente el respeto y un empleo estable. Construí una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, sencilla, pero resistente, con habitaciones adicionales que a menudo albergaban a fugitivos recién llegados que estaban haciendo la transición a la libertad. Con el paso de los años me involucré en el movimiento abolicionista, compartiendo mi historia con ciertos detalles cambiados para proteger mi identidad, con el fin de concienciar sobre los horrores de la esclavitud. Ayudé a establecer una red para ayudar a los que huían hacia el norte, utilizando mi conocimiento del ferrocarril subterráneo para crear rutas más seguras y eficientes. Y siempre conservé la pequeña talla de madera que Thomas me había dado. Cada noche la sostenía en mis manos, trazando los rasgos de las figuras, imaginando a Sara y a los niños en sus nuevas vidas. Imaginaba a David creciendo alto y fuerte, tal vez aprendiendo un oficio o incluso recibiendo una educación.
Veía a Naomi convertirse en una joven con la gracia y la resistencia de su madre, e imaginaba a Sara encontrando algo de paz y tal vez incluso felicidad en su libertad, aunque esperaba que no me olvidara por completo. Pasaron 10 años. El debate sobre la esclavitud en Estados Unidos se recrudeció y el país avanzaba inexorablemente hacia el conflicto. Cada vez llegaban más fugitivos a Canadá, trayendo consigo historias de creciente tensión y violencia, tanto en el norte como en el sur. En la primavera de 1860, un joven llegó a mi puerta, enviado por la red abolicionista con la que trabajaba. Era alto y delgado, con unos ojos inteligentes que de alguna manera me resultaban familiares. «Señor Wilson», preguntó utilizando el nombre que yo había adoptado. «Me han dicho que quizá tenga trabajo para un aprendiz de carpintero». Había algo en su voz, en su forma de comportarse, que despertó recuerdos largamente reprimidos. «¿Cómo te llamas, joven?», le pregunté con el corazón acelerándose de repente. «David», respondió. «David Freeman». Freeman, el apellido que muchos antiguos esclavos elegían al obtener su libertad. Lo observé más de cerca, sin atreverme a albergar esperanzas. «¿De dónde eres, David?» «De Filadelfia, originalmente», dijo. «Antes de eso, de Georgia. Pero eso fue hace mucho tiempo». Me temblaban las manos. «¿Y tu familia?» «Mi madre y mi hermana siguen viviendo en Filadelfia. Mi padre vaciló. Mi padre murió ayudándonos a escapar de la esclavitud. Al menos, eso es lo que nos dijeron». Me agarré al marco de la puerta para apoyarme. «¿Y cómo se llama tu madre?» «Sara», respondió mirándome con curiosidad. «Señor, ¿se encuentra bien?» Se ha puesto pálido. Me alejé de la puerta. «Entra, David, creo que tenemos mucho de qué hablar». Cuando entró en mi cabaña, sus ojos se posaron en la pequeña talla de madera que había sobre la repisa de la chimenea. Un hombre, una mujer y 2 niños juntos. Vi cómo el reconocimiento se apoderaba de sus ojos seguido de incredulidad. «¿De dónde lo sacaste?», susurró. «Me lo dio un amigo», respondí con voz temblorosa, recordando lo que había perdido y lo que había salvado. David se volvió hacia mí lentamente con los ojos de Sara, muy abiertos por la sorpresa y la comprensión incipiente. «Papá», susurró, «¿eres tú de verdad?» Abrí los brazos y mi hijo ya adulto, el niño al que había visto por última vez cuando tenía 8 años, se lanzó a mi abrazo. Nos quedamos allí, abrazados, llorando sin vergüenza, mientras una década de separación se derrumbaba en un instante. «Nos dijeron que habías muerto», dijo, cuando por fin nos separamos de tus heridas. «Les pedí que te dijeran eso», confesé, «para mantenerte a ti, a tu madre y a tu hermana a salvo». «¿Cómo me encontraste?» David sonrió entre lágrimas. «No sabía que te estaba encontrando. Vine a Canadá para establecerme, para preparar un lugar donde mi madre y Naomi pudieran reunirse conmigo. La red abolicionista me envió aquí porque dijeron que eras el mejor carpintero de Toronto y que quizá aceptarías un aprendiz». Él sacudió la cabeza con asombro. «Pero mi madre siempre decía que tú nos protegías. Ella parecía saber de alguna manera que tú no habías muerto realmente». «Sara», murmuré. Su nombre era una plegaria en mis labios después de tantos años. «¿Cómo están ella y Naomi?» «Bien», me aseguró David. «Mamá trabaja como costurera. Naomi tiene ahora 16 años y enseña a leer a otros esclavos liberados». Su expresión se volvió seria. «Nunca te olvidaron, papá. Hemos vivido todos estos años con tu sacrificio como inspiración». Y ahora apenas me atreví a preguntar. La sonrisa de David volvió.
Ahora volveré a Filadelfia con la mejor noticia imaginable, y luego, si nos aceptas, todos volveremos a casa contigo. ¿Hogar? Repetí, la palabra llena de un significado que nunca antes había tenido. No un lugar construido con trabajo forzado, ni una cabaña asignada por un amo, sino un hogar creado por mí mismo, donde mi familia podría finalmente volver a estar completa. Mientras David y yo nos sentábamos a hablar hasta altas horas de la noche, compartiendo las historias de nuestros años de separación, reflexioné sobre el extraño y doloroso viaje que me había llevado hasta ese momento. La violencia que había cometido en aquel granero de Georgia había nacido de la desesperación, de la necesidad de un padre de proteger a su familia de la crueldad y la degradación. Había quitado una vida, pero al hacerlo había salvado otras 4, y tal vez, gracias a mi trabajo con el movimiento abolicionista, muchas más. Siempre llevaría la carga de ese acto. Siempre recordaría el sonido de mi martillo golpeando en la oscuridad azotada por la tormenta. Pero también recordaría este momento. Mi hijo había vuelto conmigo. La promesa de reunirme con Sara y Naomi. El saber que mi familia no solo había sobrevivido, sino que había prosperado en su libertad. El martillo que había sido mi carga, también había sido mi salvación. Las habilidades que me habían impuesto durante la esclavitud se habían convertido en la base de una vida digna y con sentido, y el amor que me había llevado a la violencia también me había dado la fuerza para soportar la separación, para construir algo digno del sacrificio que todos habíamos hecho. Al amanecer en Toronto, me quedé con mi hijo en el porche de la casa que había construido, contemplando la salida del sol en un día que nunca me había atrevido a imaginar. El primer día de la verdadera libertad de nuestra familia, juntos, por fin. Esta fue la historia de Moses Jenkins, más tarde conocido como Samuel Wilson. Se reunió con su familia en Toronto en 1860, donde vivieron hasta su muerte en 1883. Aunque nunca regresó a Estados Unidos, su negocio de carpintería prosperó y formó a docenas de antiguos esclavos en el oficio. Fue enterrado en el cementerio de Toronto, y su lápida lleva sus 2 nombres y un sencillo epitafio. Construyó más que casas, construyó la libertad. Los ecos de la historia de Moses Jenkins resuenan a través del tiempo, un claro recordatorio de la brutal lucha por la libertad. Si estas historias desconocidas de rebeldía y supervivencia te conmueven, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más verdades ocultas de las sombras de la esclavitud estadounidense.